Hola amigas, hola amigos, gracias por estar en sintonía de nuestra plataforma La Mesa Redonda. Les saluda Sergio Marín Cornavaca. Hoy lunes, hoy es 15 de febrero del año 2021. Vamos a conversar con el analista político y abogado Bonifacio Miranda. Bonifacio, bienvenido, ¿cómo estás? Nuevamente en tu programa. Hoy por diferentes tópicos que han estado invadiendo los espacios noticiosos de Nicaragua, porque a mí siempre me da un verdadero gusto siempre conversar con vos para analizar pues diferentes, desde tu perspectiva, diferentes acontecimientos. Por ejemplo, empecemos con el paquete de leyes que la dictadura ha venido implementando, ¿verdad? A través de su maquinaria legislativa. ¿Cuál crees vos que sea realmente el propósito de Ortega de estar generando todas estas leyes? ¿Es amedrentar al pueblo? ¿Es realmente la aplicación de esas leyes? Ya tenemos, por lo menos en el caso de la ley de agentes extranjeros, tenemos dos organizaciones que han dicho que van a suspender operaciones en Nicaragua. Se trata de PEN Internacional y de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Y también una que rehusó inscribirse como agente extranjero fue Ética y Transparencia. ¿Cómo ves este paquete de leyes? Bueno, efectivamente, hasta donde conocemos, el sandinismo tiene una táctica de negociación muy particular, que viene heredado de la época guerrillera. Es que para negociar hay que golpear primero. Entonces, el estilo de negociación del frente es que se endurece primero, golpea al adversario, lo patea, lo golpea, lo hace sangrar y hasta después se sienta a negociar con él. Ese es el estilo clásico que conocemos del Frente Sandinista. Sin embargo, lo que hay que ver es si dentro de ese estilo está enmarcada los acontecimientos que vos has mencionado. Por ejemplo, hay un endurecimiento en las leyes, ¿verdad? La ley de agentes extranjeros tiene un objetivo claro, preciso, de cortar los fondos a los ONG que están ligados a movimientos sociales, porque no todos los ONG financian a los movimientos sociales. Hay un espectro de ONG de 5.000, 6.000 ONG y realmente puede ser un número muy reducido el que está ligado a los movimientos sociales que a su vez están ligados a la oposición. Entonces, la ley va destinada especialmente a cercar financieramente a estos organismos en un año electoral. Y de paso, plantea algunas inhibiciones. Dice que quienes están registrados como agentes extranjeros no pueden participar en política ni ser candidatos en política. Entonces eso ya va a un espectro mucho más reducido, a un pequeño grupo de dirigentes políticos que están ligados a estos movimientos sociales. ¿Lo logrará o no? ¿Será para negociar o no? No lo sabemos. Como te digo, el estilo clásico ha sido ese, pero puede ser que esté desarrollando otro que no conocemos ahorita. Y yo quiero poner el ejemplo. Hasta ahorita hay un estancamiento en todo lo que es discusión de reformas electorales, hay una presión para la oposición, hay cárcel por casa a muchos de los dirigentes políticos, hay un hostigamiento, hay una recaptura de muchos de los activistas de la lucha de los tranques, etcétera. Entonces, todavía no sabemos si todo eso es que está haciendo un solo bolsón para negociar o es que va de viaje. Entonces, hay dos posibilidades aquí. Aquí hay que contemplar dos escenarios. Un escenario en el que Ortega presiona al máximo, te pone la pistola en la sien y está dispuesto a negociar al borde del abismo, amenazando con irnos todos al borde del abismo, pero también puede ser que ellos ya se estén preparando para otra opción, que es la que hay que comenzar a discutir, y es que ellos van con todo a ganar las elecciones a como sea y hasta después iniciar el proceso de negociación. En pocas palabras, esta segunda opción podría ser una transición desde el sandinismo en el poder mucho más cómodo, mucho más holgado, con una oposición obviamente fuerte, que no sabemos cuánto sería, pero esas dos posibilidades, esos dos escenarios son los que están planteados en este año. Uno, el clásico,
que presiona para negociar y que va a terminar haciendo concesiones y va a terminar aceptando la intervención de la OEA, la supervisión, etcétera, etcétera. Y otro que también se está gestando y que hay que ponerle atención, y es que pueden repetir la experiencia de las elecciones de 1984, en las que el sandinismo no aceptó observación internacional, convocó a las elecciones bajo sus propias reglas, se garantizó mayoría en la Asamblea Nacional Constituyente y le dio el 40% a los partidos que participaron. Entonces, para mí esas son las dos variantes que hay. El problema en Nicaragua no es unidad de la oposición para derrotar a la dictadura, sino cuáles son las perspectivas, cuáles son las dos posibles opciones que hay y cuáles son las que debe tomar la oposición y qué debe hacer la oposición en relación a esas dos opciones. Examinémoslas una a una, pues. Empecemos por la primera. A ver, aquí hay un consenso amplio de que Ortega está arrinconado, está contra las cuerdas. ¿Arrinconado en función de qué? Y arrinconado en cuál es el referente. Para empezar, ya no es el mismo Ortega con el FSLN que tenía omnipresencia, que tenía recursos y que podía disponer a su gusto y antojo, ¿verdad? Y que tenía relaciones con un sector de la Iglesia Católica. Pues allí mencionan, bueno, hasta se le murió el cardenal Obando, pues, ¿verdad? Y está maltrecho realmente porque ha venido perdiendo seguidores. Las encuestas sencillamente lo confirman. Entonces ese proceso de descomposición, ¿verdad? De crecimiento que está teniendo Ortega en su política, tanto a lo interno como a lo externo. A lo externo tenés una política de Biden que ya ves que no se ha asentado, no tiene 30 días de estar asentado en el sillón presidencial o en la oficina oval, y ya mandó su primera señal inequívoca al orteguismo. Venezuela está emproblemada, Cuba está emproblemada, los chinos no están al rescate porque sencillamente él decidió apoyarse en la cartera taiwanesa, de tal manera que vemos a un Ortega aislado, vemos a un Ortega que no está gobernando, que definitivamente está descansando todo su mandato en función de decretos, de aplanadora legislativa y de fuerza militar. Entonces, si esa versión, ¿verdad?, la compartimos y la lectura de todos los sectores es correcta, pero que eso tiene una contraparte que es la oposición, que está debilitada en función que no está unida y que no está preparando acciones concretas, contundentes para golpear más a Ortega. Si eso es así, además que tiene una resolución de la Asamblea de la OEA, ¿verdad?, donde lo conmina a que a más tardar en mayo haya iniciado un proceso de negociación sobre las reformas electorales, entonces tiene ese juego. Examinemos esto a la luz del primer escenario que estás planteando. ¿Puede Ortega salirse con la suya en una elección o asistir a una elección totalmente fraudulenta donde él se imponga diciendo que no va a aceptar por lo mínimo, por decirte un detalle, observación internacional, por ejemplo? Bueno, es que las dos variantes son distintas. La primera sería que como está presionado a nivel nacional e internacional, no le queda más camino que hacer concesiones que pueden implicar la pérdida del gobierno, no del poder, del gobierno. Esa es la primera opción, en donde está embarcada toda la oposición, pero no logra la oposición entender lo que está pasando. O si lo logra entender, no logra tener la política correcta. ¿Cuál es el problema de la oposición? Que la debilidad de la oposición es la que le da fuerza a Daniel Ortega. Entonces, todos los problemas que me narraste son ciertos, pero al no haber una reorganización de la resistencia ciudadana, al estar el 60% desconfiado de los partidos políticos y que no te manifiesta ninguna opción electoral, que puede ser por temor a contestarles encuestas, pero también puede ser por rechazo a los políticos tradicionales, entonces Ortega tiene un relativo margen de maniobra. ¿Cuál es la principal fortaleza de Ortega? El control interno que logró imponer a partir del aplastamiento de los tranques
y de la represión sistemática pero selectiva que mantiene sobre determinados grupos de oposición, entonces eso hace que la comunidad internacional no tenga fuerza suficiente para incidir más. ¿Por qué? Porque él está demostrando, si yo aquí soy el que mando, vuelvan a ver que tengo el control aquí, cualquier cosa que queramos hacer tienen que hacerla conmigo y negociarla conmigo. Ese es el discurso, pero evidentemente que las presiones tienden a aumentar. Biden no es lo que dicen los medios de comunicación. Biden lo que dijo es: queremos elecciones transparentes, pero hasta ahí nomás. No ha habido esa rimbombancia y esa agresividad que tuvo la administración Trump. Entonces, él está haciendo más énfasis en la diplomacia, en unir sectores para presionar más, pero en ese proceso se va alargando el tiempo y vamos llegando a finales de febrero y todavía no hay señales de la reforma electoral. Ahora, ¿puede Daniel Ortega hacer una reforma electoral que implique concesiones que en última instancia pueden implicar la pérdida del poder? Está por verse. Entonces, ahí pasamos a la segunda opción. Está tan acorralado, tiene tantos problemas, que lo único que le puede quedar es repetir las elecciones de 1984, es decir, bajo sus reglas, con algún grado de observación internacional, con algunas cuantas concesiones, pero bajo sus reglas, lo que puede provocar abstencionismo. Y además no hemos visto un problemita que está ahí y que apenas está asomando la cabeza, que es el de las inhibiciones. Al inhibir a algunos de los dirigentes políticos que son los que están pintando como posibles candidatos a la presidencia, por ejemplo, Maradiaga, u otro, al inhibirlo, o la misma Cristiana, no sabemos, eso puede generar un alto abstencionismo. Y entonces te inhibe a uno y te permite a otro. Entonces ya estamos en la segunda opción, en la cual Ortega se prepara para arrollar en las elecciones y después de las elecciones negociar, porque él ya lo dijo: vamos a negociar después de las elecciones. ¿Qué indica eso? Que ellos se están inclinando por una transición desde el poder, desde ellos mismos, obviamente desmontando ellos la parte más brutal y sangrienta de la dictadura, pero garantizándose los mecanismos de poder. Ahora, ellos desde 1990 no son mayoría. Desde 1990 su votación ha oscilado entre 30 y 35%. Y las últimas encuestas te indican eso, 25, 30, 35, dependiendo de lo que puede capturar en el periodo. Entonces, tener relativamente intacto al Frente Sandinista, y eso hay que prestarle mucha atención. Relativamente intacto, ¿qué significa? Que con la represión y el discurso agresivo logró evitar el desgranamiento de su base. Entonces, si está relativamente intacto, ellos están listos para dar una pelea electoral. La estrategia perfecta para ganar las elecciones limpiamente, entre comillas, con algún grado de observación internacional es, con ese 35%, fomentar la abstención de un 30-40% y se relativiza la votación de ellos hasta poder llegar a la mayoría simple que necesitan. Es decir, son varias opciones que hay que ver. Si la oposición fuese dividida, indudablemente con el 40-42% él perfectamente podría ganar. Y si nos atenemos a esa lectura que vos estás haciendo, donde las encuestas últimas lo signan en un 25%, ¿verdad? Y vos le estás dando un cálculo superior, ¿verdad? Prácticamente como que no ha tenido ningún desgranamiento. Entonces estamos hablando de que él siempre alcanzó un techo, no un piso, un techo final de un 38%. Nunca sobrepasó ese famoso 38%, Daniel Ortega. Pero bueno, yo quiero regresarme un poquito antes, Bonifacio, para ver si en realidad esta premisa de este segundo escenario que vos estás planteando es correcto, ¿verdad? Primero, la comunidad internacional ha combinado a través de las Naciones Unidas a Ortega para que hayan reformas electorales. Tienen que ser reformas electorales que le permitan a esta misma comunidad internacional decir que el pueblo pueda acudir sin tener el riesgo de ser, digamos, golpeado, apuñalado, matado en última instancia, pues por fuerzas paramilitares o por fuerzas policiales o por el ejército. Tenés esa primera condición. Segundo, observación internacional, que implica que todos aquellos organismos serios, avalados a nivel continental, que han estado en Nicaragua haciendo observación, deben estar presentes en estas elecciones. Tercero,
que haya una reforma efectiva donde se solicita. Nosotros hicimos un programa donde vos fuiste sumamente amplísimo y muy detallista sobre las reformas que se requieren y que estamos en el tiempo para solicitarla. Es decir, ni el pueblo de Nicaragua, a través de sus organizaciones, que son los bloques opositores, ni la comunidad internacional, ni el exilio, va a quedarse callado frente a una patraña, una marrullería más del orteguismo, tratando de dar a tol con el dedo pues sobre unas reformas que no son reformas más que beneficiosas para él, por un lado. Y por otro lado, ni Biden ni la comunidad europea fundamentalmente, que ya han anunciado que no van a reconocer a ningún gobierno que no sea producto de un proceso electoral justo y transparente. Entonces Ortega no tiene un margen de actuación muy pequeño. Y lo del 84, si mal no recuerdo, Ortega tenía a su favor una correlación internacional, ¿verdad?, que le era propicia. En este caso no la tiene. Entonces examinemos esos pros y esos contras y la viabilidad de esa segunda opción que vos nos estás proponiendo. Sí, obviamente ningún caso se puede parecer a otro. Cuando hablo de la analogía del 84 es más o menos los elementos centrales que yo quiero rescatar, y es un proceso electoral en medio de la guerra con algún apoyo internacional a favor del sandinismo, pero también con otro gran bloque guiado por los Estados Unidos y la administración Reagan en contra de Nicaragua abiertamente, bloqueo, boicot, y una situación muy crítica, muy compleja, pero lo que rescato es un proceso electoral bajo las reglas del Frente Sandinista. Entonces, a eso me refiero con las elecciones del 84. Es decir, este proceso lo controlamos nosotros, no hay nadie más que venga a decirnos qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, esa opción es la segunda que hay que ver si se está gestando, si se está desarrollando. La primera opción, que sería que se vea obligado a hacer algunas concesiones, también depende del tipo de concesiones y del momento en que la haga. Porque si la hace 3 meses antes del proceso electoral, probablemente no tengan ningún efecto, porque lo que va a prevalecer en la ciudadanía, y este es un aspecto político psicológico muy importante, es que Ortega ha sembrado la idea de que no lo pueden sacar del poder. Yo recuerdo esto porque cuando era niño, que mi familia era opositora, siempre la discusión entre mis padres era que si se podía derrotar a Somoza o no, y como nosotros nos metíamos a la lucha revolucionaria desde chavalito, entonces era que nos estábamos arriesgando porque Somoza no podía caer. Esa misma percepción es la que la dictadura ha instaurado en la mentalidad colectiva ahorita, de que nunca van a abandonar el poder. Yo lo escucho en las radios, lo escucho en las conversaciones y todo, nunca van a soltar el poder. Esa mentalidad es la que tiene Ortega, que ha sembrado con el objetivo de poder imponerse en las elecciones. Entonces, no es cualquier cosa esto es un asunto muy importante. Y aquí es donde la oposición ha resbalado mucho, porque en vez de hacer énfasis en que sí se puede, que la mayoría puede, que el sandinismo es minoría, que la mayoría puede, en la casilla que vaya, pero que la mayoría puede ayudar a voltear esta situación. Ahora, ¿se logra, no se logra? Lo que puede hacer Ortega en la primera variante es hacer concesiones a última hora, de manera tal de que no tengan mayor efecto. Y aquí quiero recordarte algo. Los fraudes electorales se dieron bajo la administración Obama, bajo los 8 años de la administración Obama. O sea, no están así, que los demócratas pues vienen ahorita y retoman la misma política golillera de Trump, ¿verdad? De sanciones y todo. No. Estados Unidos le interesa mucho la estabilidad, la transición ordenada, que no haya mayor confrontación en Nicaragua, que no tenga efectos en Centroamérica, y ahí es donde entra una serie de factores que es difícil precisar en esta conversación, porque no sabemos qué es lo que está pasando, ni qué es lo que están negociando, ni hacia dónde va a llegar. Pero que hay dos opciones. Una, que vayamos hacia una experiencia como la de 1990, en donde en un proceso electoral más o menos libre implica la pérdida del gobierno del Frente Sandinista, pero que a su vez inmediatamente te plantea el problema de la transición, y es que qué va a hacer el nuevo gobierno con una oposición sandinista en las instituciones y en las calles. Y la segunda opción es que, como está tan acorralado a nivel nacional e internacional, con mucha presión económica y de las diferentes fuerzas a nivel internacional,
entonces no le quede más opción que repetir la experiencia del 84 e inmediatamente después convocar al diálogo nacional para desmontar los aspectos más aberrantes de la dictadura. ¿Lo aceptará la comunidad internacional? No lo sé. Hay algunos indicios de esto, ¿verdad? Por eso me llama la atención este planteamiento que está haciendo, porque esa fue en esencia lo que hizo Ortega en uno de sus últimos discursos, diciendo, sí, va a haber diálogo después de las elecciones. Lo dejó puesto ahí muy suavecito, pero está colocado ahí. Y por otro lado, lo que dijo Bayardo Arce, ¿verdad? Que más bien parecía un discurso dirigido no al pueblo azul y blanco, sino a los rojinegros. Pues tienen que haber reformas, ¿verdad? Que van a ser técnicas. ¿Qué entiende él por técnicas, verdad? Si al final y al cabo esas reformas son políticas y también son técnicas, pues, ¿verdad? Porque tienen que ver sobre el proceso de gestión de los modelos democráticos, ¿verdad? Pasa por lo técnico, pero es también político. Entonces, me parece que ahí están signadas, por lo menos estas dos, digamos, trazos o líneas de trabajo que ellos se han planteado. Ahora, examinemos a la oposición. ¿Está haciendo la oposición, estos bloques opositores, una correcta lectura de este fenómeno político con base a sus actuaciones? ¿Qué crees vos? Yo creo que no, que ahí es donde falla mucho, porque siempre todo es la unidad, la unidad, la unidad. La unidad funciona hasta cierto punto. Y la unidad no se ha podido realizar por una razón muy sencilla, porque no se están discutiendo los problemas centrales, sino que se están discutiendo las cuotas de poder. O sea, aunque todos hablen de la unidad, debajo va el puñal, ¿verdad? Debajo del saco va el puñal y va la pistola, que es cuánto es lo que me vas a dar a mí, cuánto es lo que va a tener el otro bloque, quién va a ser el vicepresidente, quién va a ser el presidente. Entonces, en ese forcejeo se ha perdido la perspectiva. La unidad se puede lograr sobre los puntos básicos que se requieren para desmontar esta dictadura. Punto. Ahí, si hay coincidencia, hay unidad y te aseguro que la gente se entusiasma y sale masivamente a votar. Pero, por ejemplo, yo critico a la unidad que ha sido una de las fuerzas emergentes y que tenía la posibilidad de convertirse en un gran partido político. Al final de cuentas, cuando estuvo discutiendo precandidaturas presidenciales de Maradiaga, sin ninguna oposición, sin ningún liderazgo joven o de los territorios o de la gente que estuvo en la lucha, te indica una pobreza y un debilitamiento del proyecto de la UNAP, porque no estamos discutiendo el tema central, que son las condiciones para ir a las elecciones, sino que ya estamos discutiendo la candidatura, lo que implica que estás aceptando las reglas de la dictadura desde ya. Y si vos observás, todos han aceptado las reglas de la dictadura desde ya, porque están discutiendo las casillas electorales y no están discutiendo cuántos pueden aliarse para conformar una nueva casilla electoral. Entonces, si no estás discutiendo las condiciones del juego, ya aceptaste las reglas del juego del enemigo. Ya aceptaste y estás jugando en el campo del enemigo y ya desde ahí ya vas chorreando sangre. Entonces, por más que uno lo diga y se los explique y se escriban en los artículos, no quieren entender, porque funcionan más los grupos y el forcejeo de los grupos de poder, porque no están seguros de lo que viene. Y por eso yo digo, hay dos opciones: que se peleen las reformas, que se peleen las condiciones electorales y vayamos a elecciones relativamente aceptables, o que Ortega mete el acelerador, apriete duro, vamos a repetir un esquema como el de 1984 y hasta después hacer todas las concesiones posibles y calmar a la comunidad internacional y convocar a diálogo y llamar a la OEA y llamar a los organismos internacionales y liberar los presos políticos y todo lo que puede hacer, pero hasta después de las elecciones. Entonces, tenemos que sopesar todo esto. Si es viable ese modelo que quisiera Ortega implantar, es decir, asumir algunos elementos de las elecciones del 84. ¿Qué respuesta tendría la comunidad internacional frente a ese hecho? ¿Y qué respuesta tendrían los grupos opositores, con independencia de si están ellos enmarañados en otro proceso? Pero en cuanto a eso, si hay reforma o no hay reforma, ¿verdad? Independientemente del modelo que quiera Ortega, al repetir el modelo del 90 o repetir el modelo del 84, yo sigo insistiéndote con la pregunta, ¿qué va a hacer la comunidad internacional? ¿Va a permitírselo a Ortega? Si vos observás,
la comunidad internacional ha sido muy prudente. Quien estaba desbocado porque quería ganar el voto latino en Estados Unidos, peleando y tirándole pedradas a Cuba, Venezuela, Nicaragua, era Trump. Pero la comunidad internacional en general ha sido muy cuidadosa y muy moderada porque ha visto el control que Ortega logró restablecer a nivel interno. Entonces, puede ser, hipotéticamente, que si no hay las reformas que se acepten, que si hay demasiadas inhibiciones y que si no se garantiza un proceso electoral con observación internacional a tiempo, justa, verificable, y que vamos a unas elecciones como las de 1984, lo que haya es un enfriamiento y un bloqueo en el periodo. Pero te quiero recordar una experiencia histórica, que a veces olvidamos la historia de Nicaragua. En 1947, cuando Somoza García dio el golpe de Estado a Leonardo Argüello, Estados Unidos no aceptaba a Somoza García. En el 48 se fundó la OEA. La OEA condenó el golpe de Estado de Somoza García. Y Somoza García se mantuvo 3 años en una inestabilidad y en unas negociaciones con el Partido Conservador. Y fue el Partido Conservador el que en última instancia le permitió a Somoza limpiarse la cara y volvió a ser aceptado en la comunidad internacional después del Pacto de los Generales de 1950. Entonces, aprendamos las lecciones de la historia. No solo depende de la comunidad internacional puede hacer algunas cosas. La mayor parte de las decisiones corresponde a las fuerzas internas. Y ahí es donde yo lamentablemente veo que las fuerzas internas están trenzadas en lograr una unidad sobre cuotas de poder y no una unidad sobre aspectos centrales que le interesen a la ciudadanía. Examinemos ahora, si me permitís, estas contradicciones internas de los grupos de oposición. No son grupos religiosos, son grupos políticos, y los grupos políticos partidarios tienen la misión de tomar el poder. Y la toma del poder pasa por llevar candidatos a la presidencia y por llevar candidatos a diputados y barrer en esas elecciones. Ese es el punto, siempre lo ha sido. Y obviamente todos estos contendientes creen que tienen derecho a participar y a tener una cuota de poder importante, por lo menos unos más que otros. Ya me imagino ahí, ¿verdad?, la discusión diciendo los de la UNAP que ellos tienen una representación determinada, o los jóvenes que ellos pusieron los muertos, o que el partido político que tiene el vehículo, pues, y sin el vehículo no hay nada. Entonces ya me imagino esas discusiones, pero al fin y al cabo esas son las discusiones que los políticos tienen que hacer. Lo que pasa es que aquí hemos satanizado el proceso de cuotas de poder que la gente requiere. Vos ves que en efecto, pues, sea malísimo que estén en esa discusión. Lo malo que yo veo es que no sean, que no tengan la suficiente madurez como para apuntalar algunos puntos básicos, ¿verdad?, que les permita a ellos acceder a ese poder de manera organizada mediante estas elecciones, entendiendo cuál es el juego que Ortega está planteando y actuando en correspondencia a ese juego de Ortega. No sé tus comentarios sobre esto. No, efectivamente, sí. Evidentemente, porque también para sostener determinados puntos programáticos necesitas tener diputados y una cuota determinada de poder. Pero ahí es donde creo que están fallando, porque no puede ser que solo haya un precandidato dentro del UNAP. Tiene que abrirse la discusión para que surjan todos los candidatos posibles de los territorios, de los jóvenes, de las mujeres, de todos lados. Y ahí en esa discusión y demostrando que hay fuerza social, porque hay una enorme cantidad de gente que si no logra llegar a la candidatura presidencial, pero por lo menos son los más representativos para ser diputados de sus territorios, estaría la fuerza. Pero no se hace eso, sino que es un muñequeo tras bastidores, y todo el mundo clamando a la unidad. Y ahora he visto un fenómeno, todo el mundo acercándose a la figura de Cristiana Chamorro, todo el mundo aceptando la figura de Cristiana Chamorro, porque probablemente quieren ir detrás de Cristiana Chamorro el listado de los diputados y de los concejales, y de los diputados al Parlacén, etcétera. Entonces, sí es válido. Obviamente los grupos políticos aspiran al poder, y si no, a determinadas cuotas del poder. Pero lo central en este momento es liberar presos
y crear condiciones para las elecciones libres. Esta discusión de quiénes pueden ser debería estar en mayo, pero se está haciendo prematuramente. ¿Por qué? Porque es el mismo error que se cometió con la coalición, porque la coalición, su fracaso se debió a que quisieron establecer previamente cuáles eran las cuotas para cada una de las fuerzas. Y ahí fue donde la Alianza Cívica terminó rompiendo, y ahí fue donde hubo, y el PLC también no aceptó porque consideraba que no tenía que tener esa representación igualitaria porque ellos tenían más tendido territorial, etcétera, etcétera. Entonces, eso tendría que ser hasta mayo y no ahorita. Lo que no implica que puedan estar lanzando sus precandidaturas y planteando sus propuestas y todo. Pero no es casual que el 60% de la población se mantiene expectante en relación a esto, y que incluso los porcentajes que dieron la última encuesta sobre los candidatos son bajos, relativamente bajos, porque 10 o 13% es muy bajo para el periodo que estamos y de dónde venimos, porque a estas alturas ya debería haber una percepción clara de por dónde debe ir la mayor parte de la gente, y esa percepción no se tiene. Y entonces ahí es donde se trata de montar nuevamente otra coalición 2.0, repitiendo el mismo error. Tiene que ser a la inversa. Discutamos los temas centrales, bateo libre, hagan las propuestas de todo, y después vemos de todos estos candidatos cuál va a ser el mejor, pero lo quieren definir a priori, antes de que se defina el proceso electoral. Pero no es un contrasentido, Bonifacio, que ese 60% que está demandando líderes visibles, ¿verdad? Habías dicho, ¿verdad?, que no era el momento de estar en esos procesos de liderazgo o de candidatos. Entonces, me parece un contrasentido. Lo otro es que, en efecto, yo pienso que la gente está expectante y que quiere tener líderes, ¿verdad?, con los cuales poder apuntalar la verdadera oposición en contra de Ortega. Tengo entendido que en el caso de la Unidad Nacional Azul y Blanco, muchos líderes, ¿verdad?, inclusive de territorios, desistieron y le dieron un espaldarazo a la candidatura de Félix Maradiaga. Así lo hizo José Antonio Peraza, así lo hizo Violeta Granera y otros. Pero este es el precandidato por la Unidad Nacional. Este candidato en todos casos va a tener que ver las caras, ¿verdad?, o a competir contra los candidatos que surjan desde la coalición nacional. Por ejemplo, ayer se lanzó como candidato el señor Luis Frey. Otro que en efecto está firme en su candidatura es Miguel Mora. Y Medardo Mairena no ha desistido, de tal manera que esos nombres van a tener que buscar un mecanismo de selección de candidatos. Pero este es un bloque, ¿verdad?, de opositores. Hace falta que el otro bloque también abra su juego, porque ahí el más visible es Juan Sebastián Chamorro, aunque también se habla, y muchos, ya ni siquiera es como rumor, sino que muchos dan por sentados que el candidato oficial por el C por L es Arturo Cruz. Lo que hizo la gente, el equipo de trabajo de Cristiana es meterle ruido a todo esto, pues, ¿verdad?, marcando esa tarjeta en atención o subiéndose a la ola que le produjo una locución, pues, de la mujer de Ortega, que típicamente se comunica, ¿verdad?, a través de los medios oficiales. Eso fue lo que sucedió, y eso ha despertado este interés, pero en realidad el planteamiento de los líderes, hasta donde yo lo he escuchado, es coincidente con el tuyo. Primero, pongamos, ¿verdad?, las reglas del juego que todo el mundo queremos, salir de Ortega, y unámonos a través de un proyecto conjunto, ¿verdad?, que diga cómo va a ser el muñeco, y después veamos el tema de las candidaturas. Yo creo que está más o menos ordenado eso, pero también hay un problema que se agrega a esto, que esta demanda de tener interlocutores también es una demanda de la comunidad internacional, que no les gusta estar recibiendo un grupito aquí, otro grupito allá. Ellos quieren transar, trabajar con un solo representante de la oposición nicaragüense. Entonces aquí es donde estamos en este dilema. Por eso te preguntaba si los opositores están leyendo correctamente esta coyuntura. Tus comentarios. Solo quiero hacer una precisión
como decías que parecía un contrasentido. Es que lo que yo critico es que se haya definido ya un solo candidato, por ejemplo, en UNAP, sin mayor consulta, solamente 60 comités municipales y 14 o 17 organizaciones de la sociedad civil lo plantearon y el resto se quedó callado. Eso es incorrecto. Eso indica que hay un muñequeo interno para imponer determinada candidatura. Lo correcto era abrir la discusión para que hubieran todo tipo de propuestas y podemos estar discutiendo quién puede ser y quién no puede ser, pero lo central es ahorita que todos se reúnan en un solo edificio y hagan una carta pública diciendo Asamblea Nacional, Comunidad Internacional, nosotros demandamos de manera urgente estos puntos para que haya reforma electoral, y el calendario que proponemos es esto, y estamos dispuestos a reunirnos con ustedes para hacer esto y esto, para cumplir este calendario, se lo mandamos a la comunidad internacional, a todos los gobiernos del mundo, y se comienza a trabajar en función de eso. Eso no se hace. Lo que se está haciendo es, igual que la coalición el año pasado, tratar de definir a priori la fórmula, las candidaturas, porque detrás de las candidaturas presidenciales están las cuotas de los diputados. Entonces, eso es lo que yo critico. Ahora, ¿por qué no se hace algo tan sencillo como una reunión conjunta? Se hace la propuesta consensuada, se vuelve a reeditar, se vuelve a imprimir con fecha y se dice, esto es lo que necesitamos. No lo hacen, porque en última instancia el PLC está esperando que se mantenga la ley electoral en lo central. Los otros partidos están que ya tienen casilla, entonces dicen nos queremos mantener, que no hagan olas, pues solamente queremos tener mayor incidencia en la conformación de los órganos electorales. Entonces están aceptando las reglas de la dictadura. No pelean la reforma electoral porque en última instancia la han aceptado. Y entonces si la han aceptado son consecuentes y por eso solamente están discutiendo las candidaturas. Eso creo yo decepciona un poco a la ciudadanía y ese es el 60% que se mantiene expectante. ¿Por qué? Porque vas a tener que ir en cualquiera de los dos partidos liberales que están, ¿verdad? En cualquiera de las dos opciones. O sea, en última instancia estás en el mismo rincón de siempre de los últimos 20 años. Entonces, hay muchas cosas de por medio. Ahora, eso no significa que no puedas hacer campaña. Te pregunté por qué estás descartando al PRD. Solamente mencionaste a los dos partidos liberales, a C por L y al PLC. El PRD no es una opción válida. Tiene personalidad jurídica, pero no hay antecedentes de su fuerza territorial, de su estructura, de si son evangélicos o no son evangélicos. Es un partido extrañísimo que sus orígenes no son muy claros. Y no quiero ser mal pensado, pero sus orígenes no son muy claros. Y entonces, quien se arriesgue a ir en esa casilla corre el riesgo de perderlo todo. ¿Vos esos riesgos en C por L y en el PLC? Bueno, es que ya son las dos corrientes liberales más estructuradas. Por ejemplo, el caso de C por L, yo siempre he dicho, le han dado palo. En cada elección le dan palo, golpe tras golpe, tras golpe, tras golpe. Primero fue ALN, le quitaron ALN, primero fue el PRI, le quitaron el PRI, y no sabemos qué va a pasar ahorita, ¿verdad? Pero algo puede ocurrir. Y el caso del PLC, la dictadura hizo una jugada maestra, ¿verdad? Sí, ese partido. Sí, aprovechó las contradicciones internas. El tuitazo de Pompeo más bien le dio puerta para golpear al sector de Arnoldo Alemán y el partido ahora está en manos de otro sector que va a plantear un liberalismo renovado, va a volver al discurso de que el liberalismo social, de que ya no está Alemán, y va a causar daño. O sea, son cosas, y además con eso ya el sandinismo tiene garantizado el partido del segundo lugar. Y si no modifican esa parte de la ley electoral, ya la estructura electoral está controlada. Y ese es un aspecto que no se ha visto. Aunque se hagan reformas electorales, hay 17 partidos bajo el control de la dictadura. Entonces, estos partidos ponen sus fiscales y tenés una inmensa cantidad de fiscales que van a certificar que la votación fue en determinado sentido y no como reclaman algunos de los grupos de la oposición.
porque no se cambió, no se crearon nuevas fuerzas, no se cambió nada. Entonces, al haber aceptado en última instancia las reglas de la dictadura, sin decirlo, pero lo han aceptado en los hechos, tenés las grandes desventajas que cualquier cambio que se haga va a ser mínimo, porque lo central de la ley electoral es que la estructura electoral está controlada por los magistrados del Consejo Supremo y por el partido del primero y segundo lugar. Y los demás son fiscales. Entonces, 17 partidos que te van a poner sus fiscales, que son partidos colaboracionistas, ya vas a tener una mayoría de fiscales que van a certificar en cada junta receptora de votos que el Frente Sandinista ganó, por ejemplo. Y ese es un problema real. Un problema real. Si hay 15 fiscales y solamente 2 dicen que hubo fraude y 13 dicen que no, que esto fue correcto, todo eso pesa al momento de la evaluación. Entonces, son una serie de aspectos, de minucias, de detalles, de carpintería electoral que no se ha visto, no se le ha dado la importancia y el tiempo continúa avanzando. Entonces, lo que va a hacer Daniel Ortega es, probablemente, hasta el último momento hace la reforma, hasta el último momento llama a la OEA como hizo en el 2016 y en el fondo lo que tenés es probablemente una repetición del esquema electoral de 1984. ¿Cómo, a tu juicio, cómo se supera esta situación de tantos partidos, verdad, que son zancudos, pero que van a actuar exactamente alineados como vos lo estás planteando? ¿Cómo se superaría esto? Es complejo porque no es que reproduzcas la misma cantidad del otro lado que vas a lograr un equilibrio. La verdad es que estamos cargando con las consecuencias de haber perdido 3 años, es que los 3 años últimos se perdieron porque si ya no se logró en el 18 imponer las elecciones anticipadas, ya te tenías que preparar para lo inevitable que era llegar hasta el 21 y prepararte toda la estructura territorial y de organización de la sociedad civil, no andar tirando chimbomba, ni andar haciendo escándalos, ni pintando rayas azules y blancas en la carretera, sino una labor de organización muy silenciosa, muy discreta, de no atraer la represión y de ir haciendo cursos, capacitaciones. Ya debería de estar el proceso de capacitación de toda la estructura electoral de la oposición y no está. ¿Sabes quién lo está haciendo? El Frente Sandinista. Pero bueno, el Frente Sandinista se puede mover a todas sus anchas. Los otros partidos, Félix Maradiaga está secuestrado desde hace meses, no lo dejan salir de su casa. Otro tanto le pasa a Juan Sebastián Chamorro. Es decir, la gente en los territorios no puede tener una reunión porque llega la policía y dice, sálganse que aquí no hay reunión. Entonces, ¿cómo no puedes pedir eso a este sector de la gente, Bonifacio? Muy sencillo. Se hubiese hecho una labor discreta en todo el país al mismo tiempo y eso hubiera dispersado, no hubiera podido haber policía que hubiera podido estar en todos los lugares. Pero además, cuando te digo silenciosa, es una reunión de vecinos en una casa que aparentemente se están echando unos tragos, pero lo que están haciendo es discutiendo de política. Me explico, es decir, teníamos que ser más ingeniosos en poder sortear la represión. Obviamente, la represión al nivel que está tiene un objetivo claro y es que no se den esas estructuras. Obviamente que sí. Y el Frente lo hace, pero yo te hablo en el sentido de lo que pudo haber sido y no fue, de lo que se debió haber hecho. Ahora estamos cargando las consecuencias y entonces tenemos un déficit de muchas cosas y se va acercando la fecha límite y entonces de repente vas a tener que te abren las compuertas, pero ya es tarde de lo que puedas hacer realmente. Ahora, para sacarle viaje a este encuentro, ¿cuáles serían, digamos, una especie de hoja de ruta, verdad, o un paso a paso que se tendría que cumplir para enfrentarnos a esa realidad que vos nos está señalando? Lo primero era pelear el calendario electoral, ¿verdad? Perdón, el calendario de las reformas. Y yo creo que ya deben reunirse todos. Eso no requiere mayor discusión. La propuesta de reformas consensuadas se vuelve a imprimir, se vuelve a firmar con la fecha de hoy y la firman toditito los grupos y dicen, queremos esto. Y además hay que agregarle un punto a la entrada, que es liberación inmediata de los presos políticos. Sabemos que la dictadura los va a tener de rehenes durante mucho tiempo, pero lo tenemos siempre que plantear por solidaridad con las madres y siempre para mantener la moral de la gente que está presa en condiciones bien difíciles. Pero eso ya se hace, se dice, se le manda a todos los gobiernos del mundo y se comienza a difundir en papeletas, en los mercados, en todos lados, y comienza la campaña de la oposición por la reforma electoral. No que estamos pasivamente discutiendo
¿Cómo nos vamos a repartir la carne sin haber matado el venado? Ese es el problema. Entonces, es algo tan sencillo. Esto es una sugerencia, si vos querés, improvisada, pero básica. Es ya discutir el tema de la reforma y sobre todo meter un punto nuevo que es calendario. Queremos que la elección de los magistrados sea para tal fecha, con las propuestas de la ciudadanía, queremos y hacer el calendario de las reformas. ¿Y por qué? ¿Por qué la comunidad internacional queda viendo para Nicaragua con una cara de decepción? Porque no ve eso. Ellos no lo pueden hacer, los embajadores. Es la oposición nicaragüense la que tiene que decir, aquí está, esto es lo que ya queremos que peleen. A ver, comunidad internacional, ayúdenos a presionar sobre este punto. Pero no lo hacen. Y están trenzados en que si la fórmula va a ser fulano con sutano o sutano con mengano. Y ahí es donde se desenfoca el esfuerzo unitario de la oposición, porque más bien eso no va a dar unidad. Lo que va a dar unidad es ese planteamiento conjunto a la nación, un comunicado a la nación, un manifiesto a la nación que diga, señor Daniel Ortega, ya es hora de que se inicie el proceso de reforma electoral con estos y estos puntos. Proponemos que el calendario sea esto. Estamos dispuestos a reunirnos con quien sea, con los diputados, con quien sea, obispos de la iglesia. Esto es lo que está planteando la oposición para que se haga la reforma electoral. Apóyennos. No hay nada. No hay nada. Ok, dejémoslo ahí por razones de tiempo. Te agradezco tu gentileza por haber accedido a este conversatorio. Gracias, Bonifacio. Mucho gusto para todo el auditorio. Gracias. Gracias a ustedes, amigos y amigas, por haber estado observando, viendo nuestro programa desde la plataforma de Ticavisión y en su canal de señal abierta, el 38.2 canal digital. Y también para los que nos ven a través de Nica News en los Estados Unidos. Un saludo a Tito Lagos Basset por estar transmitiendo nuestro programa para la teleaudiencia de sus plataformas. Un saludo también a la gente que nos está reportando audiencia desde España. Gracias, tengan ustedes el mejor de los días.